Vamos a elaborar los pasos para desarrollar la guía número 7 de Excel. Comenzamos cambiándole el nombre a la hoja. Se va a llamar Ventas del mes. En esta hoja vamos a incluir unos datos para poder desarrollar el ejercicio. Ya tenemos incluidos los datos. Vamos a cambiarle el tamaño a las columnas para que los datos se vean mejor. Seleccionamos todos los datos, todas las celdas que tengan información. Le aplicamos bordes o todos los bordes. A los encabezados o rótulos los vamos a colocar en negrillas con un color de relleno verde centrado. Los datos que me identifican dinero, en este caso el total de ventas, vamos a seleccionar las celdas que contengan valores y le vamos a aplicar el estilo de contabilidad o el estilo de moneda. Ahora nos vamos a seleccionar los datos. Vamos a organizarlos en forma alfabética, en forma ascendente. Primero lo vamos a hacer por almacén y luego por vendedor. Para hacer este proceso vamos a usar la pestaña o la ficha de inicio. Vamos a localizar un icono que se llama ordenar y filtrar. Dentro de ordenar y filtrar hay una alternativa que se llama orden personalizado. La primera opción por la cual lo voy a ordenar va a ser por almacén, que esté en forma ascendente. Necesito organizarlo también por vendedor. Vamos a agregar un nivel. Ahora lo vamos a organizar por vendedor. También que quede en orden alfabético y confirmamos con aceptar. Si nos damos cuenta ya nos organiza acá primero por almacén y luego por vendedor. A continuación vamos a elaborar tablas dinámicas. Una tabla dinámica, ¿qué es? Pues es una forma de resumir, organizar, explorar y presentar los datos de una manera sencilla y de una manera práctica. Esta opción sirve para manejar volúmenes de datos y obtener resultados bastante fácil. Ahora, para crear una tabla dinámica debo ubicarme dentro de la tabla, dentro de los datos. Si me ubico acá por fuera me va a sacar un error. Importante que esté dentro de la información de la tabla. Me vengo por insertar. En insertar hay una opción que se llama tabla dinámica. El programa me va a sacar un cuadro indicándome algunas opciones. Primero, que seleccione una tabla o rango y luego me dice cuál es la tabla o el rango que estoy seleccionando. Si nos damos cuenta, el programa me está seleccionando todo en forma automática y la forma de saberlo es que me va a estar mostrando acá unos punticos alrededor de los datos. También me indica dónde quiero crear esa tabla dinámica, entonces la puedo crear en una hoja nueva de cálculo o en una hoja existente. Para nuestro ejemplo, vamos a dejar los datos como están. Aquí el programa me está seleccionando el rango en forma automática y la opción que voy a usar es la opción que dice nueva hoja de cálculo. Confirmo con aceptar. El programa me va a generar una hoja nueva. Acá me aparece una pequeña inducción, una pequeña información de cómo crear una tabla dinámica. A su lado derecho el programa me va a sacar lo que denomina campos de tabla y los campos son los encabezados que creamos en la hoja anterior. Vamos a elaborar nuestra tabla dinámica tomando como base lo siguiente. Nos dicen que tenemos que crear una tabla dinámica para mostrar las ventas acumuladas por almacén. Entonces vamos a coger el almacén y lo vamos a aplicar o lo vamos a arrastrar hasta donde están las filas. Si lo coloco en la posición de filtros, me aparecería así. Si lo coloco en la posición de columnas, me aparecería así. La forma en que quiero verlos es en la opción de filas. Es la forma más sencilla y la forma más práctica de ver los datos. Todo lo que sean valores, fechas, números, tienen que ir en la sección de valores. Cogemos los valores, los arrastramos y los soltamos. De esta manera ya tengo el total de ventas del Centro Andino, Centro Suba, Plaza de las Américas y así sucesivamente. Para mejorarle la apariencia a estos valores, nos vamos a ubicar al lado derecho, donde está la opción de valores. Nos aparece la suma de los totales y aparece una flecha o una lista desplegable. En esta flecha o en esta lista desplegable le vamos a indicar al programa que quiero configurar el campo del valor. Le voy a modificar o le voy a cambiar el formato de número. Dentro del formato de número le voy a indicar al programa que esos datos que tengo acá son moneda. Confirmo con aceptar y de esa manera el programa le aplica en forma automática a todos los valores el estilo de moneda o el separador de miles y el signo pesos. Vamos a cambiarle ahora el nombre a la hoja. Esta hoja se llama almacenes. Me voy a devolver a la hoja de ventas del mes y voy a hacer la siguiente tabla dinámica. Para eso nuevamente
reviso que esté dentro de la tabla, no importa en qué posición, lo importante es que esté dentro de la tabla. Nos venimos a insertar, nuevamente tabla dinámica, que seleccione la tabla o el rango. Si nos damos cuenta, el programa en forma automática está seleccionando los datos. Importante cuando creemos una tabla dinámica que no dejemos filas en blanco, porque de lo contrario el programa solamente selecciona hasta donde hay continuidad de datos. También le vamos a indicar que vamos a crear nuestra tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Confirmamos con aceptar. Y aquí vamos a crear una tabla dinámica para que nos muestre las ventas acumuladas por vendedor. Entonces vamos a coger el vendedor, lo arrastramos a las filas. Acuérdense que acá es importante saber si va a ir en filas o si va a ir en columnas. Si nos damos cuenta, nos expande demasiado la información. Si lo dejo como un filtro, pues no me va a estar mostrando casi nada. La opción que voy a aplicar es la opción de filas, que me permite visualizar todos los vendedores. También voy a arrastrar el total de ventas de cada vendedor. ¿A dónde? A la sección de valores, para que el programa me genere esta forma los datos. De igual manera, como esos datos son dinero, son moneda, voy a cambiarle el formato. En la sección de valores, donde dice suma del total, le oprimo un clic sobre la flecha o la lista desplegable. Buscamos la opción de configuración del campo de valor. Otra vez buscamos la opción del formato de número y le indicamos al programa que el dato que estoy manejando es moneda. Confirmamos con aceptar y de esta manera ya tengo aquí el vendedor y su correspondiente venta, y aquí aparece el listado de los vendedores que tenemos. Al final el programa me va a estar sacando un total de todos los datos. A esta hoja le vamos a colocar un nombre que se llama vendedores. Nos devolvemos nuevamente a las ventas del mes. Otra vez insertar, tabla dinámica. El rango, si nos damos cuenta, también ya lo tiene marcado, lo tiene seleccionado. Lo vamos a crear en una nueva hoja. Confirmamos con aceptar. Aquí vamos a crear entonces nuestra tabla dinámica para que nos muestre las ventas acumuladas por vendedor en cada almacén. Para eso pues nos dicen que tenemos que coger el vendedor, también el almacén, porque es el acumulado del vendedor por almacén, y el total lo vamos a colocar en los valores. Ahora, importante la forma en que se organizan los datos. ¿Por qué? Porque si yo analizo el ejercicio, entonces me va a estar sacando el nombre del vendedor, el almacén y la venta. Nombre del vendedor, almacén y la venta. Y hay una forma más sencilla, una forma más práctica en que el programa me agrupe los datos y sea más sencillo leer los datos. Para el ejercicio voy a coger el dato de almacén y lo voy a colocar encima del vendedor. Y si nos damos cuenta, ya nos queda agrupado los datos. Nos va a quedar Centro Andino y todos los vendedores del Centro Andino, y acá me va a estar apareciendo el total de ese almacén. En la parte de abajo me va a estar mostrando todos los de Centro Suba, los vendedores de Centro Suba y su correspondiente total, y así con cada uno de los grupos que tenga de los almacenes. A estos valores también les voy a cambiar el formato. Acordémonos que nos ubicamos en la sección de valores, donde está la suma del total sobre la flecha o sobre la lista desplegable. Configuración del campo del valor. Revisamos la opción del formato de número, le indicamos al programa que esto es moneda y confirmamos con aceptar y nuevamente aceptar. A esta hoja le vamos a colocar un nombre que se llama resumen. Voy a devolverme nuevamente a la hoja de ventas del mes. Estando sobre los datos voy a seleccionar vendedores. Voy a presionar la tecla control y con la tecla control presionada vamos a seleccionar el total de ventas. A continuación nos vamos a ir a insertar y nos indican que tenemos que crear un gráfico estadístico en columnas 3D. Todos los gráficos son estadísticos porque me van a estar reflejando, me van a estar mostrando datos. Lo importante acá es seleccionar el tipo de gráfico que nos indican, que en este caso se llama columnas 3D. Dentro de insertar vamos a encontrar una sección que se llaman gráficos. El programa tiene gráficos recomendados. Y si yo me voy ubicando sobre cada una de las secciones, el programa me indica qué tipo de gráfico voy a crear. Este de acá me permite crear columnas o barras, este de acá me permite crear jerarquías y así sucesivamente. Otra forma también de crear los gráficos sin necesidad de ubicarme acá y seleccionarlo es que me muestre todas las categorías, y una forma de hacerlo para que me muestre todas las categorías es sobre la flecha que aparece al final del grupo. Si nosotros la presionamos, el programa aquí me va a sacar todos los gráficos con todas las alternativas que puedo trabajar. Entonces puedo decirle que quiero columnas, que quiero líneas, que quiero circular, y si nos damos cuenta en esta posición me va a sacar una sección de subgráficos.
Para nuestro ejemplo nos indican que tenemos que crear un gráfico en columnas, pero en columnas 3D. Entonces vamos a mirar acá cuál es la sección que aparece. Acá está la sección de columnas agrupadas, apiladas, 100% apiladas, agrupadas en 3D, que es la sección o la opción que nos están pidiendo. Aquí tenemos varias opciones de gráfico. Si yo sigo mirando aquí voy a encontrar más alternativas. Y aquí está también otra que nos puede servir. Dice gráfico estadístico en columnas 3D. Entonces vamos a seleccionar este. Hay dos opciones. Para mi ejemplo voy a escoger el primero. Confirmo con aceptar. Y el programa en forma automática ya me genera el gráfico. Vamos a agrandarlo por acá un poquito. Y acá me estaría mostrando las opciones de los vendedores. Cada vendedor con su correspondiente línea que le va a estar indicando qué total de ventas ha efectuado hasta el momento. Voy a mover este gráfico de esta hoja porque no se está viendo muy bien. Para poderlo mover tenemos que tener activo o seleccionado el gráfico como aparece en este momento con estos puntos. En este caso que no apareciera, le oprimo un clic nuevamente para seleccionarlo. Dentro de diseño o la pestaña diseño, a su lado derecho, al final del grupo, vamos a encontrar una opción que se llama mover gráfico. Acá me aparecen dos opciones, que si lo quiero en una hoja nueva o si lo quiero como un objeto. Para nuestro ejemplo lo vamos a colocar como una hoja nueva. Le vamos a colocar un texto que diga total de ventas. Confirmamos con aceptar y lo que va a suceder es que este gráfico se va a desaparecer de esta hoja y va a aparecer en una hoja nueva. Si nos damos cuenta, aquí ya nos aparece el título que le colocamos a la hoja cuando la estábamos creando y el gráfico me queda todo en una sola hoja. Voy a cambiar el diseño o la forma del gráfico. Dentro de la pestaña diseño hay una opción que dice cambiar entre columnas y filas. Y si nos damos cuenta, el gráfico se modificó o cambió la apariencia, cambió la forma. Voy a volverlo a oprimir. Y de acuerdo a como yo le oprimo acá, hay unos pequeños cambios dentro del gráfico. Para mi ejemplo, la voy a dejar así. Voy a complementar este ejercicio colocándole un título al gráfico y que aparezcan aquí los valores de las barras de cada uno de los vendedores. Para hacer este proceso, si estamos trabajando con la versión 2016, vamos a encontrar por acá un signo más. Me va a estar mostrando los elementos del gráfico. Le voy a indicar al programa que quiero establecerle un título de gráfico. Y si nos damos cuenta, en esta parte aparece la opción. También quiero colocar las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son los valores que van a aparecer en la parte superior de cada una de las barras. Tengo aquí varias opciones. Entonces, llamadas de datos, más opciones. Pero para mi ejemplo simplemente las voy a dejar como el programa las coloca. De tal manera que ya tengo aquí los valores que identifican o representan cada una de las barras y en esta posición le vamos a colocar o aplicar un título. Total de ventas. Y ya de esa manera pues tengo mi gráfico en una hoja nueva, le aplicamos o le colocamos un título y le colocamos las etiquetas de datos para que nos reflejen los valores de cada una de las ventas de estos vendedores. Voy a crear una hoja nueva. A esta hoja nueva la voy a colocar un título que se llame datos. En esta hoja vamos a elaborar otro cuadro con más información con la cual vamos a trabajar más adelante. Ya tengo la información, vamos a mejorar la apariencia, vamos a ajustarle el tamaño a las columnas para que se vean mejor los datos. Vamos a seleccionar estos datos, le vamos a aplicar acá bordes, todos los bordes. Este elemento lo vamos a seleccionar, lo vamos a combinar y centrar. También tiene que llevar bordes y de pasadita le vamos a colocar un color de relleno. Tanto aquí como acá y a estos otros elementos. Estos datos que están acá me reflejan o me representan dinero. Vamos a colocarle entonces el formato de contabilidad o moneda para que se mejore la apariencia de esos datos. A continuación, estando en cualquier parte de la tabla, de los datos de la tabla, voy a venirme por insertar. Voy a crear un nuevo gráfico. Este nuevo gráfico es un gráfico estadístico en líneas con marcadores. Para buscarlo voy a ubicarme acá sobre el grupo gráfico, sobre la flecha que identifica el grupo, que se aparece en la parte final. Todos los gráficos y queremos la opción de líneas.
Dentro de la opción de líneas, el programa en la parte superior, a su lado derecho, va a mostrarle varias alternativas, varias opciones. Si nos vamos ubicando sobre cada uno de estos gráficos, el programa me va a ir sacando una pequeña descripción de qué tipo de gráfico es. A nosotros nos dicen que tenemos que trabajar con líneas con marcadores. Vamos a seleccionar la línea con marcadores y el programa me va a mostrar aquí varias alternativas. Si escojo este, no se verían muy bien los datos porque se ve muy confuso, se cruzan los datos unos con otros. Este me podría servir o este me podría servir. Para mi ejemplo voy a escoger este, que es más fácil leer las líneas separadas y no que queden mezcladas. Vamos a seleccionar este gráfico, confirmamos con aceptar y el programa ya me está creando el gráfico con las opciones que le estábamos indicando. Cada una de estas líneas me refleja un trimestre y aquí unas pequeñas variaciones en cuanto a valores. Vamos a movernos un poquito hacia el lado derecho usando la barra de desplazamiento que aparece abajo para que el programa me genere o me muestre estos iconos. Nos vamos a ubicar sobre el signo más para que me permita ver los elementos. Dentro de los elementos, el programa me va a sacar varias alternativas. Me interesa que me active las etiquetas de datos. Pero esas etiquetas de datos, si yo me ubico acá, me va a sacar varias alternativas. Que si la quiero al centro, a la izquierda, a la derecha, encima y otra cantidad de opciones más. Para el ejemplo, le voy a indicar al programa que me las deje al lado izquierdo. Y si nos damos cuenta, aquí ya el programa me va a asumir los valores o me va a estar asumiendo los elementos según como yo le pida. En la medida en que yo lo vaya variando, el programa me va a ir mostrando los resultados o los valores. Voy a aplicarle al área del gráfico un relleno, partiendo de la base de que lo tengo seleccionado. Si no es así, le oprimen un clic sobre el gráfico. En la pestaña de formato vamos a encontrar una alternativa que se llama relleno de forma, en forma de degradado, y le voy a decir más degradados. El programa a su lado derecho les va a estar activando una serie de herramientas. Una de ellas es la del relleno. Nos interesa que sea un relleno degradado. Y si nos damos cuenta acá el programa ya me le va estableciendo el color del degradado. Más abajo vamos a encontrar degradados preestablecidos, es decir, que ya existen. Entonces puedo cambiarlo, puedo modificarlo. ¿Qué tipo? Entonces lineal, radial, rectangular, ruta. Para el ejemplo que de pronto aparece en sus ejercicios, les van a decir que tienen que colocar un degradado estilo camino. Ese estilo camino ya no existe en la versión 2016, lo vamos a reemplazar por la opción de ruta. Y si nos damos cuenta acá hay una pequeña variación. Si no quieren esos colores, usted sencillamente se puede ubicar sobre la opción de puntos de degradado y comenzar a modificar los colores. Voy a colocarle un naranja, por ejemplo, y si nos damos cuenta aquí se van modificando. No quiero este, no quiero este, voy a dejarlo con dos colores, este lo voy a dejar un poco más suave, más o menos por ahí, para que más o menos se note el contraste de las opciones. Enseguida vamos a colocarle ahora al trazado. Dentro del gráfico, si yo me ubico, aparece este otro cuadrito que es para el trazado del gráfico. También le voy a colocar un relleno de degradado, que sea en ruta, pero le voy a modificar o le voy a cambiar los valores. Entonces digámosle que para el primero va a ser un gris suave, para el segundo un gris un poquito más oscuro. Podría ser este. Está muy oscuro, vamos a modificarlo otra vez. Algo más o menos así. Entonces ya tenemos acá el degradado para el área y el degradado para el trazado, utilizando la opción de ruta. Acuérdense que en la versión 2016 ya no existe el degradado tipo camino, sino ruta, y es la misma opción. Este gráfico lo vamos a mover un poco más hacia abajo para que me deje trabajar los siguientes ejercicios. Y a partir de aquí voy a seleccionar unos datos. Vamos a seleccionar los nombres de los almacenes contra los datos del cuarto trimestre. Para seleccionar estos datos con estos datos, primero selecciono estos, presiono la tecla control, la mantengo sostenida y luego selecciono los datos que me indiquen. Para mi ejemplo estoy seleccionando los nombres de los almacenes contra los datos del cuarto trimestre. Vamos a elaborar un gráfico, nos venimos a insertar. Aquí puedo seleccionar el gráfico que quiera. Yo prefiero trabajar por esta opción que me da la alternativa de visualizar todos los gráficos que puedo trabajar. Vamos a seleccionar un gráfico circular.
nos indican que el gráfico tiene que ser circular en 3D o en 3 dimensiones. Si no sé cuál es, me puedo ubicar sobre cada uno de ellos y el programa me va a sacar una pequeña descripción de qué tipo de gráfico es. Para nuestro ejemplo es circular en 3D, aquí lo tenemos. Confirmamos con aceptar y el programa en forma automática, voy a cerrar este cuadro, y el programa en forma automática ya me genera el gráfico que nos están solicitando en nuestra guía. Este gráfico no lo voy a dejar en esta hoja. Partiendo de la base de que está seleccionado, de que está activo, voy a revisar que esté en la pestaña de diseño. Vamos a localizar la opción que dice mover gráfico. ¿A dónde? A una hoja nueva. El título va a ser circular. Confirmamos con aceptar. Y si nos damos cuenta, el programa nos genera una nueva hoja con el título que le dimos en el paso anterior con las alternativas del gráfico. Vamos a cambiar la apariencia del gráfico. Una forma de cambiar la apariencia podría ser utilizando los estilos de diseño. En la medida en que yo vaya escogiendo alguno de estos, el gráfico va a tener unos pequeños cambios, va a tener unas pequeñas modificaciones de acuerdo a lo que necesite. Para mi ejemplo voy a trabajarlo con porcentajes. Entonces aquí estarían de pronto las ventas del cuarto trimestre y me lo está dando en porcentajes. La forma de identificar a qué corresponde cada uno de estos elementos es mirando acá en estas etiquetas. Cada etiqueta me muestra el nombre de uno de los almacenes con un color y ese color identifica a qué almacén corresponde. Vamos a devolvernos a la hoja de ventas del mes que está por acá. Vamos a correr esto para que me deje visualizarla. Ventas del mes. Me ubico sobre la información para generar otro gráfico. Vamos a irnos a insertar. En insertar vamos a cambiar la opción, vamos a indicarle al programa que queremos un gráfico dinámico. Ya no vamos a crear el gráfico normal, sino partiendo de la base de que estoy acá en cualquier parte de la información de la hoja donde están los datos. En la sección de gráficos vamos a encontrar una alternativa que se llama gráficos dinámicos. Si está trabajando con la versión 2010, en la sección de tablas dinámicas les va a aparecer la opción de los gráficos. Como estamos trabajando con la versión 2016, la sección de gráficos dinámicos se cambió a la sección de gráficos. Vamos a ubicarnos acá, vamos a escoger la opción de gráficos dinámicos. Me va a sacar una ventanita que ya habíamos visto en la creación de las tablas dinámicas, donde me especifica que seleccione la tabla o el rango con el que voy a trabajar. Si nos damos cuenta, el programa ya me está seleccionando los datos, en donde voy a crear ese gráfico o esa tabla dinámica en una hoja nueva. Confirmamos con aceptar y la apariencia va a ser muy similar a la opción de las tablas, con una pequeña diferencia y es que me aparece este elemento con el que voy a crear el gráfico dinámico. Vamos a crear nuestro gráfico entonces con el vendedor y con el total de ventas. Si nos damos cuenta, en la medida en que yo vaya colocando los datos sobre nuestros elementos de tabla dinámica, el programa me va generando el gráfico automáticamente. Si le cambio la posición, de igual manera el gráfico también cambia los elementos. Démonos cuenta que aquí cambio la ubicación de los datos y de esa manera el gráfico también los cambia. Vamos a ubicarlos nuevamente en los ejes de categorías y aquí ya tenemos nuevamente nuestro gráfico. Se llama dinámico tanto tablas como gráficos porque yo puedo moldear o puedo modificar los datos de acuerdo a las necesidades que tenga. Entonces puedo colocar vendedor, también puedo colocar el almacén y se va a estar viendo de esta manera. Si le cambio el orden, también el gráfico cambia su apariencia. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera crear o de acuerdo al reporte o informe que me soliciten, puedo moldear o puedo modificar los datos de acuerdo a las necesidades de la empresa o la institución con la que trabaje. Voy a volver a dejar los datos como estaban. Voy a quitar el almacén y voy a dejar simplemente el vendedor con sus correspondientes ventas. Vamos a cambiar el tipo de gráfico porque el programa me está creando un gráfico al gusto. Para cambiar el tipo de gráfico me voy a ubicar en la pestaña de diseño. A su lado derecho, casi al final de la cinta de opciones, vamos a encontrar una alternativa que se llama cambiar tipo de gráfico. Este cuadro ya lo habíamos visto, que es donde me muestra todos los tipos de gráficos que puedo trabajar, que puedo elaborar. Nos ubicamos en la sección de columnas y vamos a buscar la opción que dice columnas agrupadas en 3D. Acordémonos que si no sabemos cuál es, nos vamos ubicando sobre cada una de las alternativas hasta que encontremos la que necesitamos. En este caso es esta, columnas agrupadas en 3D. Ahí está, confirmamos con aceptar y hay un pequeño cambio en la distribución del gráfico. Vamos a cambiar, voy a cerrar este cuadro por ahora.
Vamos a cambiarle un poco el tamaño al gráfico para que se visualice mejor. Y acá coloquémosle un título. Ventas por vendedor. Un título que sea más descriptivo para que nos indique a qué hace referencia a esto. Cerramos nuevamente por acá. Si quisiéramos, para complementar el ejercicio, no está en la guía, pero por si al caso, si quisiera complementar el ejercicio sobre el signo más, vamos a indicarle al programa que nos coloque las etiquetas de datos. Acordémonos que las etiquetas de datos son los valores que aparecen en la parte superior, que de acuerdo a lo que ustedes le indiquen le pueden aparecer así o le pueden colocar más opciones. Para el ejemplo, voy a colocarlo tal cual el programa los coloca. Y para que esto se vea mejor, pues ya sería cuestión de distribuirlo o cambiarle el tamaño al gráfico. Una opción sencilla sería seleccionar los valores que aparecen sobre el gráfico y cambiarle el tamaño del texto por uno más pequeño. De tal manera que ya el gráfico se ve de una manera un poco más práctica, más sencilla y los valores son visibles. Voy a devolverme nuevamente a la hoja de ventas del mes. Y en esta hoja vamos a cambiar unos valores. Esos valores se los vamos a cambiar a Andrés Sarmiento. Vamos a buscar a Andrés Sarmiento por acá. Y nos indican que Andrés Sarmiento debe tener unos cambios en los valores que son 3.278.000. Y otro vendedor que vamos a cambiar el precio de venta es de María Forero. Vamos a buscar a María Forero. María va a tener 3.230.000. Después de haber hecho los cambios en esos vendedores, vamos a ubicarnos de pronto en alguna tabla dinámica. Podría ser esta, que es donde más se va a notar. Vamos a buscar a nuestro primer vendedor al cual le cambiamos el valor, que es Andrés Sarmiento. Andrés Rodríguez, Andrés Sarmiento. Si nos damos cuenta, el programa todavía no ha actualizado el valor, sigue conservando el dato anterior. Vamos a usar entonces una opción que me permita modificar o actualizar los datos. La opción que necesito la vamos a encontrar en la pestaña que se llama Analizar y vamos a encontrar una opción que dice Actualizar. Sin embargo, antes de hacerlo vamos a buscar a María Forero. Démonos cuenta que el programa todavía me sigue conservando el valor anterior, el precio de venta anterior. Vamos a indicarle al programa que nos lo actualice y si nos damos cuenta el valor ya cambió. El de Andrés Sarmiento, que fue el que modificamos, y el de María Forero. Este paso hay que hacerlo porque no siempre el programa hace el proceso de actualización en forma automática. Entonces, si yo quiero ver los últimos cambios, me ubico sobre la tabla dinámica que elaboré, me vengo por la pestaña de Analizar y le digo Actualizar. Vamos a buscar otra, a ver si se nota. Andrés Sarmiento, mire, aquí ya el programa me los actualizó en forma automática. Ya aparece con el precio que le modificamos. María también ya aparece. Creo que esas eran más o menos las tablas donde estaban esos datos. Vamos a continuar con el siguiente paso. En nuestra hoja de datos vamos a hacer ahora un mini gráfico. Nos indican que seleccione desde B3 hasta E3. Pero antes de hacerlo voy a mover este gráfico por acá para que me deje hacer el ejercicio. Entonces vamos a seleccionar desde B3 hasta E6. Es decir, todos los valores numéricos. Entonces, ojo, desde B3 hasta E6. Y ahora vamos a elaborar un mini gráfico. Para elaborar el mini gráfico nos venimos a insertar. Dentro de insertar vamos a localizar la opción que dice mini gráfico. Por acá vamos a encontrarlo, mire. Ya habíamos visto la opción de gráficos. Y enseguida vamos a encontrar una opción que se llama mini gráficos. Dentro de los mini gráficos vamos a mirar qué tipo de gráfico nos indica. Entonces nos dicen que tenemos que elaborar un mini gráfico estadístico en líneas. Acá tenemos las líneas, puedo crearlo en columnas, pérdidas y ganancias, pero para nuestro ejemplo es en líneas. Acá el programa me va a estar mostrando algunos datos, por ejemplo, el rango de datos, que es con qué elementos voy a crear el mini gráfico, y si nos damos cuenta me está seleccionando los datos que tenía marcados anteriormente, desde B3 hasta E6. Luego me indica la ubicación donde voy a colocar el gráfico. Para mi ejemplo voy a indicarle que va a ser en F3 hasta F6. Confirmo con aceptar y el programa me va a sacar acá un mini gráfico de acuerdo a los valores que aparecen en cada una de las filas.
Vamos a cambiarle algunas características a este mini gráfico. Vamos a ubicarnos acá en diseño. Digámosle que queremos cambiarle el color al mini gráfico. Entonces digámosle que lo queremos en tonalidad verde. El color de los marcadores, entonces marcadores, que sean en tonalidad roja. Y aquí ya se va a notar la diferencia de las diferentes cantidades o valores que aparecen en cada una de estas filas que corresponden a un diferente almacén. Entonces una forma práctica, una forma sencilla, sin necesidad de hacer un gráfico tan grande, poder visualizar cómo se comportan las ventas en cada uno de los trimestres. Voy a ubicar las hojas en un orden que va a ser primero ventas del mes, que fue la primera hoja que creé, luego esta que se llama datos, esta hoja que contiene, a esta hoja la vamos a llamar ventas por vendedor, vamos a corregirle acá también el título. Perfecto. Ahora vamos a crear una nueva hoja. Esta nueva hoja va a tener una serie de datos. La vamos a llamar producción por mes. Y en esta hoja vamos a colocar unos valores, unos datos con los que vamos a trabajar. Ya tenemos los datos, ya tenemos la información, vamos a mejorarle la apariencia, vamos a ajustarle el tamaño a las columnas de una manera fácil. Selecciono toda la hoja, un doble clic y el programa se va a encargar de ajustar el tamaño de las columnas en forma automática. Vamos a mejorarle la apariencia a este documento, vamos a aplicar todos los bordes. Este dato o esta columna vamos a aplicarle un color verde con negrillas. A esta parte de acá también le vamos a aplicar negrillas con el mismo color verde para que se vea más o menos con esta apariencia. Si le quiere cambiar a un color más suave, un tono verde más suave, lo podemos hacer. Para mi ejemplo lo voy a hacer de esa manera. Aquí vamos a elaborar otra tabla dinámica. Partiendo de la base que estoy en cualquier parte de la información, acordémonos que si estoy por fuera y voy a crear una tabla dinámica, el programa me va a sacar un dato vacío o me saca errores. Importante que estemos dentro de la tabla, donde esté la información de nuestro ejercicio. Buscamos la tabla dinámica, el programa en forma automática va a detectar todos los datos de esa tabla dinámica y acordémonos también que no pueden haber filas en blanco. También la vamos a crear en una hoja nueva, confirmamos con aceptar y aquí vamos a distribuir o vamos a crear nuestra tabla dinámica de acuerdo a los parámetros que nos indiquen. Entonces nos dicen que utilizando una de las tallas la ubique en las filas. Entonces, una de las tallas en las filas. Y los artículos o el artículo en las columnas. De esta manera el programa me va a estar mostrando aquí algunas alternativas. Diferentes tallas con diferentes referencias. Ahora, también hay que mirar cómo se organizan los datos. Para mi ejemplo voy a invertir esto por acá y voy a invertir esto por acá. Si yo lo invierto, me voy a dar cuenta que es más fácil leerlo, porque me aparece acá la prenda y las diferentes tallas que hay dentro de esas prendas. También puedo organizarlo de otra manera, depende cómo lo quieran hacer. Voy a colocar por ejemplo esto por acá y me va a estar mostrando acá lo siguiente. Entonces me dice que del producto que está acá hay 6, que del producto que está acá hay 8, que del producto que está acá hay 10. Entonces todo depende de la forma en que usted lo quiera organizar. Voy a devolver esto, voy a escoger otra talla, la 16, el artículo, entonces aquí me va a estar mostrando, pero esto no me está indicando nada. Voy a cambiar el orden. Talla 16. Entonces me dice que talla 16, hay bermuda 012, ¿cuántas? 6, bermuda 020, 1, blusa 047, 5 y todos estos elementos que tengo aquí corresponden a la talla 16. Es una forma más sencilla, una forma más práctica de hacerlo. Muchas veces nos dicen, elabórese un ejercicio así o elabórese un ejercicio así, pero si yo miro esto no es entendible.
Aquí es donde hay que aplicar la lógica de cómo quiero visualizar, de cómo quiero organizar los datos. Entonces, esto lo voy a ubicar por acá, esto lo voy a ubicar por acá, y de esta manera es mucho más sencillo leer los datos. Me va a estar mostrando aquí el tipo de prenda o el tipo de artículo, de qué talla, de la talla 16, y cada una de estas tallas 16 que tengo acá, cuántos elementos hay. Entonces, bermudas hay tantas, de bermudas 0.20 hay tantas, de camisas hay tantas, y así sucesivamente. Al final el programa me va a estar sacando un resultado general de todas las tallas 16 de los productos que tengo en esta tabla. Para mejorarle la apariencia a esta tabla, vamos a ubicarnos en la tabla de diseño. Dentro de diseño vamos a encontrar una sección que dice estilos de las tablas dinámicas, y acá yo le puedo asignar cualquiera de los estilos que tengo disponibles. Si no nos indican cuál diseño tenemos que seleccionar, podemos escoger cualquiera del gusto, obviamente buscando una opción que se vea bien. Para mi ejemplo voy a escoger esta, y si nos damos cuenta el programa en forma automática le coloca esa apariencia a toda la tabla. Si no me gustó, en cualquier momento puedo seleccionar otro estilo, otro diseño, otra forma. A esta hoja, para identificarla, le voy a colocar talla 16. ¿Por qué le coloco talla 16? Porque con la talla 16 fue que elaboré esta tabla dinámica. Voy a devolverme a la hoja de producción de mes, la voy a ubicar más arriba, más al frente. Porque en la medida en que yo vaya creando tablas dinámicas y gráficos, esto se me va llenando de hojas. Quiero dejar las 3 hojas fundamentales o las 3 hojas del ejercicio en la parte inicial. Me dicen devuélvase a la hoja de producciones del mes y seleccione unos datos que van a ser las tallas 4 hasta la talla 10. Y luego debo elaborar un gráfico que va a ser un cilindro agrupado. Entonces, partiendo de esa base, voy a venirme por insertar. Voy a buscar la opción de gráficos. En la sección de gráficos, todos los gráficos. En esta versión de Excel 2016 no existe la opción de crear gráficos en cilindros. Si está trabajando con la versión 2010 y aparece todavía, en la versión 2016 esa opción fue suprimida. Para nuestro ejemplo vamos a crear entonces un gráfico en columnas, pero agrupadas. Puedo escoger este o puedo escoger este. Para mi ejemplo voy a escoger este, confirmo con aceptar. Acá el programa me va a estar mostrando el gráfico, vamos a moverlo. Vamos a cambiarle un poco el tamaño para que se dimensione un poco mejor. A este gráfico lo vamos a mover a una hoja nueva. Acordémonos de tenerlo activo. Lo vamos a mover a una hoja nueva. Le vamos a establecer o le vamos a colocar un título. Lo voy a llamar agrupado. Confirmamos con aceptar. Y acá ya el programa me va a generar el gráfico de acuerdo a las opciones que le haya indicado. En este gráfico vamos a adicionar líneas de división horizontales secundarias. Para eso partimos de la base de que estamos en diseño. A su lado izquierdo vamos a agregar una opción o vamos a encontrar una opción que se llama agregar elementos de gráfico. Líneas de cuadrículas. Tenemos primarias y subordinadas o subordinados que vendrían a ser las secundarias. Nos dicen que horizontales. Si yo me ubico aquí, démonos cuenta que el programa me va a generar otras alternativas de línea, así es como aparece, pero si yo le digo que quiero subordinados o secundarias, el programa me va a generar más lineecitas con respecto al gráfico que tengo en este momento. Voy a devolverme nuevamente a la hoja de producción del mes. Aquí vamos a elaborar otro gráfico. Este gráfico va a ser tomando como base los datos del artículo y tomando los datos de la talla 12. Acordémonos que para seleccionar diferentes datos, tecla control sostenida, arrastramos, soltamos, otra vez presionamos y marcamos. De tal manera que voy a crear un gráfico con los artículos, la talla 12 y la talla 18. Este gráfico va a ser en barras 3D. Vamos a ver si encontramos el gráfico en barras 3D. Nos venimos a insertar. Gráficos. Todos los gráficos. Vamos a localizar las barras.
y vamos a buscar la que se llama barras en 3D apiladas. Acordémonos que si no sabemos cómo se llama cada opción, en la medida en que yo me vaya ubicando, el programa me va a ir mostrando la opción que necesito. Agrupadas y barras 3D apiladas. Tenemos dos opciones. Para el ejemplo voy a escoger esta. Confirmo con aceptar. Este gráfico lo voy a pasar a una hoja nueva. Entonces vamos a ubicarnos en diseño, partiendo de la base de que el gráfico está marcado, está activo. Vamos a mover el gráfico. ¿Qué nombre le vamos a dar a esa hoja? Como las barras. Confirmamos con aceptar. Ya me aparece. Ahora vamos a mostrar las etiquetas. Acordémonos que las etiquetas o los rótulos, como los quieran llamar, son los valores que van a aparecer en cada una de estas barras. Para hacerlo, lo puedo hacer a través del signo más, que es para mostrar los elementos del gráfico. Y acá le vamos a indicar que queremos las etiquetas. Y si nos damos cuenta, por aquí van a aparecer los números correspondientes a las tallas de las etiquetas de estos elementos. Voy a devolverme nuevamente a la hoja de producción del mes. Voy a mover esto por acá para que me queden en orden las hojas. Esto también por acá. Producción del mes. Y vamos a seleccionar desde B1 hasta I12. Y luego vamos a elaborar un mini gráfico estadístico en columnas. Entonces para eso nos devolvemos a insertar. Vamos a buscar la opción que se llama mini gráficos. ¿Qué tipo de mini gráfico nos están pidiendo? En columnas, entonces vamos a buscar en columnas. El programa me va a estar mostrando acá el rango. Acordémonos que el rango son los datos con los que voy a crear el gráfico. ¿En qué posición voy a dejar ese mini gráfico? Entonces nos dicen que en B13 sería de aquí hasta I13, que sería hasta por acá. Confirmamos con aceptar y el programa ya me va a sacar acá un mini gráfico por cada talla en posición vertical. Vamos a cambiarle el color del mini gráfico. Vamos a dejarlo de color rojo para el ejemplo. Y listo. Ya tenemos aquí creados nuestros mini gráficos por cada talla que tenemos en este ejercicio. Otra opción para poderle cambiar el color al mini gráfico si queremos sería usar los estilos. Entonces aquí puedo escoger estilos para que el programa se los coloque en forma automática sin necesidad de venir por acá y cambiarle el color en forma manual. Ya hay estilos que vienen preestablecidos en el programa y de acuerdo a eso pues el programa me va a ir sacando las diferentes opciones. Dejémoslo verde para que nos haga contraste con el color que tenemos acá. El último paso que nos indican es elaborar un gráfico al gusto. Entonces para mi ejemplo voy a crear un gráfico con estos artículos y digámosle que los vamos a hacer con la talla número 6. Nos venimos a insertar, vamos a indicar al programa que quiero un gráfico, todos los gráficos. Para mi ejemplo yo quiero un gráfico circular en 3D. Confirmo con aceptar. Ya tengo por acá mi gráfico. Lo voy a dejar un poco más amplio. Y por acá vamos a indicarle al programa que me le coloque los elementos que hacen referencia a las etiquetas. Acordémonos que las etiquetas son los valores que aparecen en este caso por acá, para que en su gráfico los identifiquen y sepa qué valor o qué cantidad corresponde. Podemos cambiarle también el diseño o el estilo al gráfico para que se vea mejor. Y con estos pasos sencillos estaríamos terminando el ejercicio de 10 minutos. No se les olvide ir guardando los cambios por si se les va la luz, se les bloquea el equipo. Nos vemos en una próxima. Que estén bien.